En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. ¿Cuándo surge la Iglesia? Puede parecer una pregunta o incluso una discusión estéril, pero no es cierto. En función de la respuesta, así será nuestra concepción de la Iglesia como institución. Según los Evangelios y según la tradición de la Iglesia es fundada por Cristo. Es como una semilla que es sembrada y que va germinando por dentro, echando raíz, y llega un momento en el que eclosiona y se empieza a ver exteriormente también los frutos de esa semilla. La Iglesia es fundada por Jesús. Hay una tradición que mantiene lo contrario. Después de la Ilustración, un grupo de teólogos sostuvo que la Iglesia es fundación de los hombres y que fueron sus discípulos que se vieron decepcionados ante el fracaso de Cristo y entonces, encabezados por San Pablo, fundan la Iglesia inventándose y poniendo en boca de Cristo palabras y hechos que él no había realizado para esgrimir que había sido el Señor, y son ellos realmente los que fundan la Iglesia. Según la tradición y según las Escrituras, esa corriente está equivocada. Es Jesús el que funda la Iglesia. Y el Evangelio de hoy nos habla de cómo Cristo va poniendo las bases de esa Iglesia, que se verá y surgirá cuando venga el Espíritu en Pentecostés y entonces encuentren los discípulos las fuerzas necesarias para salir a predicar. Pero la Iglesia ya está siendo fundada y Cristo va constituyendo a las columnas de esa nueva institución que es la Iglesia, irá formando especialmente a los 12 para que ellos tengan una formación que no reciben los demás discípulos, sino solo ellos, porque van a recibir una tarea y una misión. Esto es importante primero por ser fieles a la verdad. La Iglesia es fundada por Cristo, sembrada por el Señor y eclosiona y se ve, públicamente empieza a caminar a raíz de Pentecostés. Pero también es importante para no perder de vista que la Iglesia no pertenece a los hombres, que aunque la Iglesia es apostólica, fundada sobre la roca de los apóstoles, la Iglesia no es de los apóstoles, ni tampoco de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Ni el Papa ni los obispos pueden tocar una letra de lo que Cristo ha transmitido, porque la Iglesia es de Jesús, Él es el fundador. Y cuando esto lo entendemos, entonces aprendemos a respetar las palabras de Dios. Aprendemos a que, aunque no comprendamos lo que el Señor nos dice o por qué lo dice, lo aceptemos, porque es el Señor quien lo ha dicho, aunque me resulte difícil de entender o aunque me suponga un esfuerzo vivir lo que el Señor me pide. Cuando esto no lo tenemos claro, caemos en lo que desgraciadamente hoy es común en nuestro mundo. Cristo dice, pero yo opino. Mi conciencia, tu conciencia puede estar mal formada.
¿Quién eres tú para ir en contra de lo que Dios dice? Es que el Señor habla claramente que cuando uno vive con la que no es su mujer, está cometiendo adulterio. Por más que tú pienses lo contrario, estás equivocado. Haz caso al Señor. Por eso, creo que tenemos que ser fieles a Dios. Cuando Jesús elige a los 12, les forma y les envía. Les envía para que sean testigos suyos, no para que obren y hablen lo que ellos deseen, sino para que transmitan las enseñanzas de Jesús. Y lo mismo ocurre en nuestros días. El Señor elige al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, para que ellos sean los que transmitan no su verdad, la que cada uno de ellos quiera transmitir, sino la verdad de Dios, la que el Señor ha revelado y transmitido por medio del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y quién soy yo para decir lo contrario que dice Cristo? No tengo valor para fundar mi iglesia, pero sí digo, Jesús dice, pero a mí me parece que. Ten valor y vete, ten valor y funda tu iglesia, ten valor y no encuentres el escudo y la protección de la iglesia para después decir lo contrario de lo que dice Cristo. Vivimos en un problema de relativismo moral, no solo en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Y esto proviene por la soberbia, el egoísmo de aquellos que piensan que tienen derecho a contravenir las palabras de Cristo y por lo tanto la misión que el Señor nos ha encomendado. Los nombró apóstoles, es decir, enviados, en su nombre, para que predicasen la verdad e hicieran el bien curando a los enfermos espiritual y físicamente. Por eso es tan importante responder cuándo se fundó y quién fundó la Iglesia. No es obra de hombres. Los hombres podemos colaborar como enviados de Dios, pero para ello es necesario que seamos fieles a la verdad que es Cristo. Es palabra de Dios, no es palabra de los hombres. Respetemos, por tanto, aquello que Cristo dijo y como la Iglesia, siendo fiel a Él, lo ha interpretado a lo largo de los siglos. Que el Señor nos ayude.